Hola, en este vídeo haremos un repaso general de cómo funciona una cadena de sonido explicando los conceptos que tenemos que tener en cuenta y algunos parámetros muy importantes a la hora de elegir equipo de nuestra cadena. Para alimentar toda la cadena de sonido necesitaremos corriente eléctrica y esta la sacaremos desde una acometida. En la acometida encontraremos conectores como el setup trifásico o barnes. Llevaremos esta corriente trifásica a la distribución, donde esta corriente trifásica de 380 voltios entre fase y fase, 0 voltios entre tierra y neutro y 220 entre cada fase y neutro, pasa a ser monofásica utilizando ya estas tres fases para enchufar equipo a una corriente monofásica de 220 voltios entre fase y neutro o fase y tierra, y entre tierra y neutro hay 0 voltios. Comentamos en esta parte que se encuentran los dispositivos de seguridad como el diferencial o el magnetotérmico, cuya función es proteger a las personas de los posibles contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica. Pasamos ahora a alimentar desde la distribución todos los equipos de nuestra cadena de sonido que precisan de corriente eléctrica, como son los preamplificadores, mesas, procesadores, etapas de potencia, crossover y altavoces autoamplificados, ya que los no autoamplificados se alimentan desde la etapa de potencia con un conector Speakon. A continuación, empezamos nuestra cadena de sonido por las fuentes, como pueden ser dentro de los transductores, micrófonos, fonocaptores, que irían conectados mediante señal de micrófono, y dentro del dominio eléctrico, reproductores que irían por señal de línea. En los micrófonos debemos tener en cuenta una serie de detalles o características como pueden ser la sensibilidad y el nivel máximo SPL. La sensibilidad es la capacidad de captar el sonido del micrófono dependiendo de si le llegan sonidos débiles o fuertes. La sensibilidad se mide en decibelios o en milivoltios por presión sonora. Y el nivel máximo SPL es el nivel máximo de presión sonora que puede soportar un micrófono antes de distorsionar. Podemos comentar también que a partir de este parámetro el micrófono pasa a ser no lineal. La señal de línea del preamplificador llega a la entrada de la mesa, donde debemos tener en cuenta los distintos niveles con los que podamos trabajar, como puede ser el nivel de consumo, que corresponde a 0 dBu o 0,775 voltios, o nivel profesional, más 4 dBu o 1,23 voltios. A la mesa conectaremos mediante insertos los procesadores de dinámica como pueden ser los compresores y los ecualizadores, y los procesadores de efectos por auxiliar. Estos procesadores tienen una señal de envío y de retorno, lo cual debemos tener en cuenta. Pasamos ahora al crossover o al procesador de altavoces, que tiene la función de separar las distintas frecuencias para las diferentes vías de un altavoz. Mencionar que en los altavoces autoamplificados este crossover suele estar dentro de la caja. Llegamos a las etapas de potencia, en las que entra el señal de línea y sale el señal de carga. Debemos tener en cuenta algunos parámetros como son slew rate, damping factor, factor de cresta, peak y RMS. También debemos mencionar el modo bridge, que nos permite doblar la potencia de salida de un canal sacrificando el otro. Slew rate hace referencia a la capacidad de la etapa para seguir las variaciones rápidas de la señal de entrada. Esto afecta a la frecuencia aguda. Damping factor hace referencia al control que tiene la etapa sobre el movimiento de la bobina del altavoz. Esto afecta sobre todo a las frecuencias graves. Factor de cresta es la relación entre el valor de peak y el valor RMS de la señal. A menudo se expresa en decibelios. RMS. Este parámetro es importante a la hora de comprar un altavoz, al que conectamos la etapa de potencia, ya que hace referencia al nivel cuadrático medio. Esto es la potencia que aguanta un altavoz de forma continua sin romperse. Valor de peak. Mientras que el RMS nos da un promedio de percepción del volumen en relación al tiempo, el peak nos dicta el punto más fuerte en una cierta parte de la señal. El último eslabón de nuestra cadena de sonido son los altavoces, a los que les llega corriente eléctrica si son altavoces autoamplificados o les llega señal de carga si son altavoces no autoamplificados. Debemos comentar algo tan importante como es la adaptación de impedancias durante toda la cadena de sonido, que consiste en que la impedancia de entrada debe ser de 5 o 10 veces mayor que la impedancia de salida, excepto entre las etapas y los altavoces, que tiene que ser igual, ya que en este caso buscamos la máxima transferencia de potencia. Por último, vamos a explicar dos parámetros que tenemos que tener en cuenta durante todo el viaje de señal de nuestra cadena de sonido. Estos son el THD y el SNR. El THD o distorsión armónica total se produce cuando la señal de salida de un sistema no equivale a la señal que entró en él. Esta falta de linealidad afecta a la forma de la onda,
porque el equipo ha introducido armónicos que no estaban en la señal de entrada. Puesto que son armónicos, es decir, múltiplos de la señal de entrada, esta distorsión no es tan disonante y es más difícil de detectar. El SNR es la proporción existente entre la potencia de salida de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Por lo tanto, hablamos únicamente de dispositivos que emiten sonido y nunca de dispositivos que lo captan. Este margen se mide, como casi todo lo relacionado con el audio, en decibelios. Podríamos decir que a mayor relación señal-ruido, mejor para la transmisión de señal, ya que tendremos menos ruido en el caso de amplificarla. Como conclusión, podemos decir que todos los conceptos y parámetros mencionados anteriormente tienen relación entre sí a la hora de la transmisión de señal en una cadena de sonido, siendo así detalles importantes a la hora de elegir equipamiento y realizar el flujo de la señal. Esto ha sido todo, espero que sirva de repaso para entender los conceptos más importantes a tener en cuenta en la cadena de sonido.